Buenos días a todas, a todos. Bueno, desde COE es una verdadera satisfacción participar en la presentación de un proyecto como este, tan especial y tan potente. Gira sobre dos ejes fundamentales para las empresas, que son la innovación y la diversidad. Pero es que además el propio proyecto ha cumplido con sus dos ejes y es un proyecto que se realiza desde la diversidad, en la que han confluido empresas, ha confluido también el ámbito académico de investigación y además es profundamente innovador, tan innovador como que han creado un propio concepto, que es la innodiversidad con su propio eje, con su propio, disculpad, índice. Este concepto de innodiversidad, que es la capacidad de poder trabajar sinérgicamente tanto la innovación como la diversidad, va a ser fundamental para las empresas que queremos o que estamos, o para todas las empresas que estamos implicadas con ambos espacios, porque nos permite, además nos da una herramienta de valoración, de evaluación, de graduación. Son índices que pretenden ser también no solo cualitativos, desde siempre las empresas venimos defendiendo la innovación y la diversidad como factor de competitividad. Ahora este índice además nos va a permitir medirlo. Es, por tanto, un espacio, un proyecto importantísimo y el que agradecemos profundamente a todos los participantes en él que hayan llegado no solo a la primera edición, sino que se esté trabajando en la segunda y espero que sea un camino de mucho recorrido. Nos acompañan unas magnífico participantes que son María Eugenia Girón, presidenta de la Fundación para la Diversidad, Teresa Sanjurjo, que es la directora de la Fundación Princesa de Asturias, y Celia de Anca, vicedecana de Ética, Diversidad e Inclusión de la Fundación del Instituto de Empresa. También Salvador Aragón, director de Innovación del Instituto de Empresa Business School, y nos va a moderar a todas Sonia del Río, la directora de la Fundación Diversidad, a la que le paso la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, Olimpia, por la bienvenida y tus cálidas palabras. Hoy me toca moderar esta mesa, que espero que sea de vuestro interés. Nada más comentaros que en el box de preguntas y respuestas podéis ir planteando, pues comentarios, preguntas que tengáis para nuestros participantes. Yo iré planteando las preguntas sobre la marcha, dependiendo un poco también del tiempo que tengamos en esta sesión. Queremos empezar puntualmente y también terminar puntualmente. Sin más, no me quiero alargar, le paso la palabra a nuestra primera participante, María Eugenia Girón. Ella es la presidenta de Fundación para la Diversidad. Adelante, María Eugenia. Muchas gracias, Sonia. Buenos días a todos y antes de empezar, dar las gracias a la COE por darnos esta oportunidad de compartir esta investigación, este estudio y por ofrecernos este espacio. A Olimpia por tus palabras de bienvenida, a los ponentes de hoy, Celia, Salvador, Teresa, que en nombre de AEDE va a cerrar el acto, por estar aquí, y a todos los que estáis con nosotros hoy escuchando y participando, porque algunos habréis escuchado, habéis oído hablar sobre innodiversidad, pero probablemente muchos todavía no. A ver si ahora soy... Sí. El índice de innodiversidad que hoy presentamos es el resultado del trabajo entre Fundación Diversidad y Fundación IE, que empezamos a investigar sobre esta relación entre la diversidad y la innovación hace ya unos años. Este proyecto pionero del índice de innodiversidad es posible gracias al apoyo de compañías como HP y Pfizer y algunas de las alianzas como esta de COE que son tan valiosas. Esto de la
Innodiversidad lo definen muy bien Salvador y Celia cuando nos dicen que es la capacidad que tienen las organizaciones para gestionar conjuntamente diversidad e innovación con un objetivo que es mejorar la competitividad de las empresas. ¿Qué es la Fundación Diversidad? ¿Por qué se mete en esto? La Fundación nace en el año 2009, impulsada por la Comisión Europea, con un objetivo inicial fundamental que es promover e implantar el Charter Europeo de la Diversidad. ¿Qué es este Charter Europeo de la Diversidad? Es una iniciativa de la Comisión Europea, es un decálogo de 10 principios sobre diversidad e inclusión en el ámbito laboral. En España ya lo han firmado más de 1000 empresas, más de 12.000 en Europa, y os invitamos a los que estáis aquí interesados por la diversidad que si no lo habéis hecho os unáis y a la firma de este charter. Pero el objetivo fundamental de la Fundación Diversidad es impulsar la diversidad y la inclusión en las empresas y en las instituciones en España. Porque nuestro objetivo, y con ellos sabemos que se potencia por un lado el progreso social y por otro la competitividad de las empresas. ¿Cómo lo hacemos? Pues desarrollando investigación como la que presentamos hoy, asegurando que divulgamos esta investigación y promoviendo las métricas, medir. ¿Por qué desde la Fundación Diversidad impulsamos este estudio? Varias razones. La primera es que está completamente alineado con nuestra razón de ser, esta vocación de transformar y de desarrollar la diversidad y la inclusión en el entorno español. En segundo lugar, esta noción de ciencia. Queremos apoyarnos en la ciencia para construir el business case de la diversidad y entender muy bien este binomio entre diversidad e innovación que sabemos que mejora la competitividad de las empresas. Para eso queremos datos, ciencia, medir, porque sabemos que lo que se mide se puede gestionar y además nos va a permitir medir la mejora de las organizaciones. Esta alianza con la Fundación IE y el trabajo y la oportunidad de trabajar con Celia de Anca y Salvador Aragón es una oportunidad que la Fundación Diversidad no quería perder. Y finalmente, porque este estudio es también una forma de aportar valor a los socios de la Fundación Diversidad y a todos los firmantes del Charter. Teníamos pensado hacer este estudio desde antes de la pandemia. ¿Y cómo ha afectado la situación de COVID la relevancia de esta investigación sobre innodiversidad? Pues estamos convencidos que ha hecho este estudio todavía más relevante. Durante esta crisis sanitaria se ha puesto de manifiesto cómo el valor de equipos diversos ha sido clave para resolver la crisis. Por otro lado, hemos visto en diferentes ámbitos, hemos sido testigos de cómo la innovación está siendo parte de la solución y esta innovación exige diversidad. Este estudio que presentamos hoy profundiza en políticas sociales de diversidad en las empresas. Hoy estos aspectos que llamamos ESG, que son tan relevantes en la gobernanza de las empresas e imprescindibles, incluyen esta noción de gestión de diversidad y políticas sociales que el estudio incluye. Y finalmente, porque la crisis sanitaria nos urge, genera una urgencia de profundizar
en la inclusión social para evitar una crisis social. ¿Cuál es la visión de la Fundación a largo plazo? Pues por un lado, continuar ampliando a más empresas el compromiso con la diversidad, tanto ampliando el número de empresas firmantes del Charter como las que os podáis unir a este estudio del índice de innodiversidad. Por otro lado, convencer que no solo la diversidad, sino la inclusión es parte de la solución. Y también nuestra visión es que medir es el instrumento fundamental para mejorar la puntuación en innodiversidad de las empresas españolas. Tenemos previsto hacer este índice durante 3 años y expandirlo al resto de Europa. Hemos presentado el primer índice el 17 de septiembre. En esta primera investigación participaron más de 300 empresas, de las cuales el 22% son empresas del IBEX. Ayer, día 19 de enero, lanzamos la segunda edición del índice y os invitamos a todos los que estáis aquí a participar, si no lo habéis hecho ya, porque hay un doble beneficio. Por un lado, es la oportunidad de ser parte de una investigación que es pionera, innovadora y diferente, pero por otro lado, porque al hacerlo os podéis beneficiar de un autodiagnóstico en innodiversidad, que a la vez que uno completa el cuestionario se ofrece de forma gratuita. Ahora voy a dar la palabra a Celia de Anca y Salvador Aragón, que entrarán al detalle del estudio, de los resultados de esta primera edición del estudio y también de cuáles son las líneas maestras de la nueva edición que lanzamos ahora. Pero antes de hacerlo, os vuelvo a animar a que participéis, a que nos ayudéis a hacer este índice todavía más relevante y a que os beneficiéis de ser activos en esta participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Eugenia. Gracias a todos por estar aquí hoy. Y como decía María Eugenia, estamos muy contentos de, por una parte, compartir lo que ha sido este trabajo de varios años, de analizar y poder entender mejor la relación entre la diversidad y la innovación, y cada una de ellas por separado, y sobre todo daros lo que fueron los resultados de este primer año de estudios. Como decía María Eugenia, lo que intentamos hace unos años era entender, porque nos preguntábamos, siempre que hablamos de diversidad se hablaba de innovación, pero luego cuando preguntábamos, ¿pero cuál es la relación entre diversidad e innovación? Veíamos que ni desde el Departamento de Diversidad ni desde el Departamento de Innovación nos podían dar las claves de cuál era esa relación. Pero era una relación que se entendía tanto desde la diversidad como de la innovación y sobre todo se entendía desde la alta dirección. Entonces, eso nos ayudó a poder analizar un poco más profundamente qué era esa relación entre las dos. Decidimos hacer un índice que midiera, y lo hemos llamado el árbol de la diversidad, como veis en el logo, porque realmente es un árbol de decisiones. En vez de preguntar, toda esa parte de preguntar a las empresas por todo el mundo cuáles eran las mejores prácticas, lo hicimos previamente, y lo que ponemos en la herramienta digital, que además es muy ágil, como luego os explicará mi compañero Salvador, era un árbol de decisiones rápidas y ágiles para que uno solo tenga que decir sí, no, e ir comprobando qué tipo de empresas y qué tipo de políticas, mediciones, etcétera, se están haciendo, tanto en diversidad como en innovación. Y eso nos daba varios resultados. Por una parte, empresa no comprometida, viene la diversidad, viene la innovación, viene la relación entre las dos. Empresa comprometida, que estaban empezando, aunque todavía a lo mejor no estaban midiendo, pero sí estaban interesados, sí estaban empezando a iniciar algún tipo de políticas. Empresas expertas, que ya han lanzado políticas, ya están más cómodas, más seguras en esa relación de la gestión
de la diversidad y la innovación y conjuntamente. Y por último, empresa referente, que era, y yo creo que vosotras en la COE, vosotras como empresas, sabéis que es muy importante, pues, por ejemplo, cuando llaman a una empresa para explicar las prácticas. Yo creo que ha habido, y justamente después de la pandemia nos está enseñando una gran colaboración entre diferentes empresas para intentar entender cómo se resuelve este problema, cómo podemos hacerlo. Entonces, para nosotros esa empresa referente que pone sus prácticas al servicio de todos, nos parecía que era una dimensión muy importante para ver la madurez de este tipo de políticas. Entonces, ¿cuáles eran? Porque claro, si estamos midiendo la relación de diversidad, innovación y el conjunto de las dos, habrá que entender cada una de ellas en profundidad. Y nos dábamos cuenta, como os decía antes Sonia, yo llevo en diversidad unos 20 años, mi compañero Salvador en innovación también bastantes años, y había que desmenuzar la diversidad para poder entender de qué estamos hablando. No es lo mismo si estamos hablando de género o de la capacidad cognitiva y la diferencia cognitiva de los empleados que tenemos. En ese sentido, hicimos el modelo de las 3 diversidades, que lo que nos estaba midiendo era, por una parte, todo lo que son, que espero que lo estoy viendo bien, la diversidad demográfica. ¿Qué entendemos por diversidad demográfica? Pues para muchísima gente un poco lo que la mayoría tenéis claro cuando hablamos de diversidad, que puede ser tanto el talento femenino, la discapacidad, el talento senior o el talento de las comunidades LGTBI. Pero también nos parecía muy importante medir otro tipo de diversidad que yo creo que muchas de vosotras como empresas lo estáis midiendo y lo utilizáis para vuestros equipos, que sería la diversidad experiencial, que hablamos de la experiencia que tiene la persona, tanto en el sector como en la propia empresa, como las diversidades de formación. En cada vez más los equipos pueden haber personas de filosofía o ingeniería, y es juntamente esa capacidad de poder trabajar juntos la que hace la innovación. Y por último, diversidad cultural, porque para nosotros no era tan importante medir el origen, sino hasta qué punto pues, una persona se sabe mover en diferentes ámbitos culturales, diferentes idiomas. Era más una cuestión de experiencia, quizá que incluso de origen. Y finalmente tenemos la diversidad cognitiva, que para nosotros es fundamental, porque eso sí que nos dimos cuenta la primera vez que hicimos un focus group sobre estos temas, que para los departamentos de innovación lo más importante es tener un equipo que tenga diversidad cognitiva, que tenga gente que pueda resolver problemas de maneras distintas, que pueda tener diferentes personalidades o diferentes estilos de liderazgo y que tengan pensamiento crítico diferencial para que no siempre todos vayan a inventar lo mismo. Entonces, si bien para el Departamento de Recursos Humanos la diversidad más importante era la demográfica, nos dábamos cuenta que para el Departamento de Innovación la diversidad más importante era la cognitiva. Para ventas seguramente era la diversidad experiencial la que era más importante. Por eso era tan importante trabajar las 3 en conjunto. Y algo que sí que nos hemos dado cuenta en esta investigación y en otras, es que muchas veces los datos están, pero no siempre se cruzan. Recursos Humanos tienen muchísimos datos sobre la diversidad experiencial, sobre la diversidad cognitiva, que no siempre llegan a los equipos de la línea. Y eso nos pareció también muy importante. Entonces, como os decía, ¿qué nos dieron los resultados de este primer informe? Algo que no nos sorprende, que es casi el 90% de las empresas, que como decía María Eugenia, estamos hablando de más de 300 empresas en España, tienen mucha atención a todo lo que es el talento femenino y cómo incluir ese talento dentro de la organización. Discapacidad, como veis, sería el segundo. Cerca del 70% de las empresas también prestaban gran atención a la inclusión del talento de las personas con diferentes discapacidades. El LGTBI se quedaba un poquito más corta, en un 42%, y estaba empujando cada vez más el talento senior, con un cerca de 66% de las empresas que les parecía importante poder gestionar el talento senior. Pero luego no solamente preguntábamos si tenéis o no atención a un tipo de diversidad, sino también lo que estábamos hablando era, estamos midiendo esas políticas. Yo creo, en estos años trabajando en diversidad, uno de los grandes problemas a la hora de implantar las políticas de diversidad es que no sabemos qué medir o qué se está midiendo. Entonces preguntábamos, por ejemplo, si estábamos midiendo las políticas, preguntamos una serie de políticas de diversidad, y si esas políticas se estaban midiendo con, por ejemplo, el talento femenino. Entonces, en el talento femenino, que era el que más se medía, cerca del 62% de las empresas sí que lo están midiendo. Cuando hablamos del talento de personas con diferentes capacidades,
era la empresa mediana, curiosamente, la que más medía los resultados dentro de la propia población, que es la que querías incluir. Cuando hablamos de talento de la comunidad LGTBI, cerca de un 28% de empresas, sobre todo pequeñas y gran empresa, sí que se intentaban medir si esta política estaba teniendo o no teniendo efectos dentro de la propia comunidad. Y exactamente lo mismo con el talento senior, cerca de un 28%, sin embargo, en este caso era de grandes empresas. ¿Qué tipo de políticas eran las más frecuentes? Pues tampoco sorprenderá que las políticas más frecuentes son todas las políticas que tengan que ver con parámetros de igualdad, tanto para el reclutamiento como para la promoción. Esto es, la retención del talento en diversidad era la prioridad número 1. Pero luego nos encontramos que, por ejemplo, para el talento senior, casi todas las empresas de diferentes sectores que también por capacidad de espacio y de tiempo no hemos podido poner el análisis sectorial, que también lo tenemos, del tipo de sectores en el que se mueven las empresas, pero lo podéis visitar en la página web porque está el informe ya público. Pero sí nos sorprendió que para el talento senior la formación en nuevas tecnologías era quizá la política que más se desarrollaba dentro de las empresas, y para la población y las comunidades LGTBI, sobre todo las políticas era de procedimientos seguros para evitar cualquier tipo de discriminación dentro de la empresa. Estos eran un poco los resultados. Como os digo, el informe es muchísimo más complejo y lo podéis visitar en cuanto a la diversidad demográfica. Pero también, como os decía, nos importaba mucho intentar ver qué se estaba haciendo en la diversidad experiencial. Y ahí no nos quedamos, nos sorprendió gratamente ver que sí que están haciendo mucho las empresas, no solamente en diversidad demográfica, sino también en todo lo que tiene que ver con diversidad experiencial. Por ejemplo, el 68%, como veis, sí que mide cuál es la experiencia en el sector. Ahí lo estamos midiendo en equipos. Si en la diversidad demográfica lo medimos en población, cuál es la población femenina, cuál es la población LGTBI, lo que se mide en diversidad experiencial es hasta qué punto esos parámetros de diversidad están integrados o no en los equipos, sean equipos de ventas, de alta dirección o equipos técnicos. Y entonces, en diversidad, cerca del 68% de las empresas sí que miden esa experiencia en el sector que tienen dentro de sus equipos. Un poco cercano, la diversidad en la propia empresa, que también hay en ciertas investigaciones nos hemos dado cuenta que es muy curiosa la relación que tiene la permanencia o la diversidad en la propia empresa, a lo mejor con el lanzamiento de un nuevo producto o con un producto que ya está maduro. Y hay muchos resultados que nos dicen que a lo mejor en un producto ya maduro los equipos funcionan muy bien si hay mucha gente que tiene mucha experiencia en la propia empresa, muchos años de senioridad en esa empresa. Sin embargo, en el lanzamiento de un nuevo producto, quizá era mejor un equipo en el cual hubiera más personas recién llegadas junto con otras de la misma empresa. Por eso tiene mucho que ver la diversidad experiencial con la innovación. Hay una relación muy directa y en casos muy concretos. También medíamos el tipo de formación, cuáles son la formación de los empleados de ese equipo. Como os decía, a lo mejor un equipo solo de ingenieros no funciona tan bien como un equipo que tenga ingenieros, pero también gente que lo que tiene son idiomas y por eso puede salir a vender mejor. Y finalmente, el tipo de cultura, y eso nos sorprendió porque en el mundo que estamos globalizados, aunque ahora cada uno en su casa, pero seguimos funcionando de manera global, nos sorprendió que la diferencia de culturas entre los equipos no estuviera más desarrollada. En un momento que realmente no solamente los idiomas, pero entender otras culturas nos parece algo fundamental e importante. Y finalmente la diversidad cognitiva. Como os digo, en todos los grupos que hemos hecho y los focus groups que hemos hecho para diversidad e innovación, siempre la respuesta era la diversidad cognitiva es base fundamental para poder lanzar un nuevo producto, para poder hacer cualquier tipo de innovación. Sin embargo, es la que hemos visto, si os fijáis en las cifras, la que menos han desarrollado las empresas. Por ejemplo, la que sí que se ha desarrollado bastante, también en equipos, igual que la diversidad experiencial, se mide en equipos, tanto equipos de ventas, de alta dirección, como os decía, o técnicos. La diversidad cognitiva también la medimos en equipos. No queremos medir cuánta población de pensamiento crítico tiene la empresa, sino qué variedad de pensamientos hay en los equipos de ventas o de alta dirección. Y ahí, por ejemplo, el pensamiento crítico, solamente un 22% de las empresas encuestadas
prestaban atención al pensamiento crítico de sus equipos. Nos parece un poco limitado teniendo en cuenta lo fundamental que siempre cuando hablamos con altos directivos o con departamentos de innovación, la relevancia que le dan al pensamiento crítico. En cuanto al liderazgo, sí que teníamos cerca del 40-42% de las empresas que sí que prestaban atención a los diferentes tipos de liderazgo que tienen en sus equipos, sobre todo los de alta dirección. Y la variedad de las personalidades componentes de los equipos también se le prestó atención, así como las distintas maneras de resolver un problema. Algunos son más lineales, otros son más difusos, pero eso era fundamental a la hora de desarrollar un tipo de prácticas. Y ahora le voy a dejar a mi compañero. Si me pides el control, te lo doy para que puedas seguir con tu presentación sobre la innovación. Perfecto. Solicitar el control. Dado y que nos explique un poco esos resultados sobre la innovación. Que como decíamos, igual que hay que desmenuzar la diversidad para entenderla en toda su complejidad, habría que hacer lo mismo en innovación, que eso es lo que nos explicaron nuestro compañero. Porque al igual que sucede con la diversidad, la innovación es un concepto complejo y me atrevería a utilizar el término poliédrico. Utilizamos el concepto de innovación para reflejar y para conceptualizar realidades que tienen elementos de similitud relacionados con la novedad, pero que responden a realidades muy distintas. Entonces, en nuestro diseño lo que hemos planteado es un aspecto muy interesante. En primer lugar, hemos considerado distintos tipos de innovación. Planteamos 3 grandes tipos de innovación. Un tipo de innovación que es el más popular en la empresa española, que es la innovación en producto y servicio. Cómo lanzamos nuevos productos, nuevos servicios y en la economía que nos está tocando vivir incorporamos aquí un elemento tan interesante como nuevas experiencias. Hay un tipo de innovación que mira más también al interior de la compañía. Le llamamos innovación en procesos. Es como transformamos nuestros procesos productivos, nuestros procesos de gestión dentro de las compañías. Y finalmente hay un tipo de innovación mucho más, llamémosle disruptivo o rompedor, que es la innovación en modelo de negocio. Que implica fundamentalmente cómo transformamos simultáneamente la propuesta de valor de nuestras compañías y nuestros modelos de ingresos. Bueno, pues cuando hemos visto cómo se está gestionando la innovación en la empresa, nos hemos llevado una sorpresa, y me habéis aprendido a utilizar el término, una sorpresa muy agradable. Porque teníamos la intuición de que la innovación en procesos y en productos servicios estaba razonablemente extendida y estaba parte dentro de la estrategia y de los esfuerzos de las compañías, pero hemos descubierto que la innovación en modelo de negocio está mucho más presente de lo que pensábamos. Y eso es tremendamente interesante en momentos como el actual, en momentos en los cuales nos estamos replanteando elementos muy básicos de nuestra competitividad y de nuestro sistema productivo. La conclusión de cómo la empresa española está gestionando estos 3 tipos de innovaciones es muy interesante. Nos dice que, en primer lugar, la empresa española tiene la innovación en su agenda y que además hay un elemento sustancial y es que gestiona además, me vais a aprender el término, un portfolio, una cartera de innovación mucho más equilibrada de lo que pensábamos. Gestionando simultáneamente innovación en producto-servicio, innovación en procesos y además, como os comentaba antes, innovación en modelo de negocio, que me parece extraordinariamente importante. Hay un resultado también asociado a este, muy relevante, y es que les preguntábamos hasta qué punto la innovación que se estaba haciendo era innovación de tipo incremental o era innovación de tipo disruptivo. Y aquí, de nuevo, la sorpresa ha sido muy agradable. Y es que, básicamente, la mitad de los esfuerzos de la innovación tienen al menos una ambición de ser disruptivos. Es decir, de cambiar algunos elementos importantes, realmente basales, en términos de la propuesta de valor y en términos del modelo de ingresos. Eso es muy relevante. Con lo cual, la conclusión es que la empresa española, en términos de innovación, tiene un grado de madurez notable, tiene un portfolio equilibrado y, además, tiene una ambición de generar innovación disruptiva. Por cierto, cuando consideramos cada uno de estos elementos o cada uno de los tipos de innovación, pues vemos algunos patrones muy interesantes. Tomemos como ejemplo la innovación en producto-servicio. Hay un patrón que es compartido por básicamente los 3 tipos de innovación. Y es la relevancia que tiene el uso de nuevas tecnologías. Nos hemos dado cuenta de que para la empresa española el uso de nuevas tecnologías es uno de sus principales elementos de motivadores en términos de innovación. Es uno de esos elementos que podríamos llamar catalizadores.
En segundo lugar, hay un aspecto muy interesante. En los 3 tipos de innovación, el uso de equipos específicos también es muy común, lo cual no nos debería sorprender. Estamos hablando de eso que comentaban antes María Eugenia y Celia, en términos de que esos equipos aunan, desde el punto de vista de sus componentes, modelos cognitivos muy diversos, y la empresa es capaz de reconocer eso. Y es capaz en los 3 tipos de innovación, hacer uso de esos equipos específicos diversos para generar innovación. Y luego tenemos un aspecto más de gobierno, más de gobernanza, un aspecto más formal, en el cual vemos algunos elementos muy interesantes. Es si tenemos o no tenemos un comité formal de innovación. Es el otro de los grandes mecanismos para impulsar desde un punto de vista estratégico la innovación. Y aquí vemos que a medida que se incrementa el tamaño de las compañías, digamos, ese comité está más presente. Existe una mayor formalización, existe una mayor madurez en los mecanismos organizativos que tienen que ver con la innovación. Este mecanismo o esta distribución de mecanismos es muy similar también en la innovación en procesos, en esa innovación, digamos, que mira mucho más hacia el interior de las compañías, donde hay incluso una mayor relevancia de esos equipos específicos llamémosle pluricognitivos, me vais a permitir acuñar el término. Y finalmente es muy interesante esa innovación en modelo de negocio, esa innovación muy rupturista, porque aquí nos encontramos con otro fenómeno que no esperábamos. Si recordáis, decíamos que el uso de nuevas tecnologías es básicamente algo transversal en términos de impulso de la innovación. Bueno, pues en el caso de la innovación en modelo de negocio, nos hemos llevado una sorpresa también tremendamente interesante. Y es que es la pequeña empresa la que hace un uso más intensivo de las nuevas tecnologías a la hora de desarrollar esos nuevos modelos de negocio. Y esto, en términos del modelo de innovación que queremos como país, es tremendamente interesante. Vemos ahí un potencial enorme de pequeñas compañías que están utilizando la innovación con una función de descubrimiento de nuevos modelos de negocio, lo cual es tremendamente importante. Y bien, una vez que hemos planteado y una vez que tenemos esta visión de la innovación, en la cual me gustaría recalcar esos 3 elementos: cartera diversificada, apuesta más de lo previsto por innovación en modelo de negocio y algunos detalles interesantes como ese uso de las nuevas tecnologías por parte de la PYME para explorar nuevos modelos de negocio. Vamos a aunar ambos conceptos. Vamos a aunar el concepto de innovación y el concepto de diversidad. Como comentaba en la introducción María Eugenia, hemos creado una definición de innodiversidad que es tremendamente pragmática. Es básicamente un esfuerzo conjunto, es un esfuerzo de alineamiento, en el cual lo que intentamos es que los esfuerzos que estamos haciendo en innovación y los esfuerzos que estamos haciendo en diversidad apunten en una misma dirección. El reto fundamental es el reto del alineamiento. Y además con un fin que no es la diversidad o la innovación per se. El fin, y esto es tremendamente importante, es mejorar la competitividad de nuestras compañías. Bueno, pues con ese fin nos hemos encontrado unos resultados muy interesantes. Como podéis ver, retomando la definición que nos comentaba Celia al principio de los distintos niveles de madurez de las compañías españolas en cada una de las dimensiones, en términos de diversidad, de innovación y de biodiversidad, esa comparativa es muy interesante. Como vemos, en términos generales, las compañías españolas tienen un mayor grado de madurez en su gestión, medición y en grado que son referentes en términos de innovación. En términos de la diversidad, como podéis ver, los resultados son muy notables. Y fijaros en el índice de innodiversidad. Aquí nos hemos encontrado con un aspecto que es positivo y con una gran oportunidad de mejora. En primer lugar, apenas hemos encontrado empresas no comprometidas. Pese a que el concepto de innodiversidad es un concepto nuevo, nos hemos dado cuenta de que está en la agenda de las compañías. Y por eso vemos ese nivel de empresas comprometidas que es muy prometedor. Es decir, sabemos que la innodiversidad ya está básicamente en la mente de los decisores, lo cual es muy importante. ¿Cuál es el paso? El paso es que se han empezado tímidamente a establecer, a desarrollar algunas políticas al respecto, y tenemos una gran oportunidad en completar esas políticas, esos mecanismos organizativos que nos van a permitir profundizar en la diversidad. Tenemos un enorme camino por delante todavía en términos de medición y de forma muy tímida, y es muy interesante porque aquí curiosamente, algunas grandes compañías y a la vez algunas pymes mostraban resultados muy interesantes. Tenemos un cierto deber de mostrar, de identificar cuáles son las compañías referentes y de darles visibilidad en términos de innodiversidad.
de manera que lancemos un mensaje muy importante, y es que la innodiversidad no solamente es deseable, sino que también es posible. Entonces, ese primer punto de partida creo que como punto de partida es excepcional. Es decir, tenemos a la empresa española básicamente en todas sus dimensiones, en básicamente cualquier tipo de distribución sectorial que pensemos, la innodiversidad está en su agenda y es consciente del camino que hay que recorrer. Y simultáneamente empezamos a tener unas poquitas de empresas referentes que pueden anunciarnos o que pueden convencer al resto de que ese camino es posible. Por cierto, ¿cómo relacionamos la innovación con la diversidad? Bueno, pues aquí nos hemos encontrado varios modelos muy interesantes, ¿no? Y me gustaría destacar alguna diferencia entre esos dos modelos, entre la gran empresa y la pequeña empresa, porque es muy interesante. En primer lugar, lo que nos hemos dado cuenta es que, y me vais a permitir que utilice una expresión muy sencilla, el roce hace el cariño. Es decir, el mecanismo más eficiente que tenemos para potenciar la innodiversidad es generar puntos de encuentro entre aquellos que son responsables de la innovación y de la diversidad. Eso es fundamental. Esos mecanismos son muy distintos en función de la dimensión de la compañía. Por ejemplo, si atendemos a la pequeña empresa, esos mecanismos tienden a ser informales, lo cual es lógico. Por la propia dimensión de la compañía es más fácil que haya encuentros de manera mucho menos formalizada. Sin embargo, si nos vamos a las grandes compañías, lo que nos encontramos es que fundamentalmente hacemos uso de un modelo mucho más formalizado. Creamos comités, creamos mecanismos organizativos que aunan y colocan de forma conjunta la innovación y la diversidad. Y esa quizás es la gran lección de esta primera edición, y es que si queremos hacer que la diversidad y la innovación se alineen, que tengamos claro cuál es la forma en que ambos elementos contribuyen a generar empresas más competitivas, tenemos que crear puntos de contacto, tenemos que crear puntos de encuentro. Y esos puntos de encuentro, y para mí es muy interesante ese contraste entre la gran y la pequeña compañía, pueden ser formales y también pueden ser informales. Cualquier esfuerzo que hagamos en esa línea tiene un efecto multiplicador enorme en términos de la gestión de la innodiversidad. Bien, con esta reflexión nos podemos empezar a plantear y con una base muy optimista en relación con los resultados que hemos obtenido, nos podemos empezar a plantear fundamentalmente algunos elementos a futuro. Y esos elementos son cuáles son los siguientes pasos en esta herramienta de autodiagnóstico y en nuestra investigación. Celia. Sí, lo primero quizá volver a decir el mensaje que dijo al principio María Eugenia, esto es un proceso. En cualquier momento sois bienvenidas como empresas para entrar en este proceso, que en un principio hemos dicho 3 años, pero que esperemos se quede en el tiempo bastantes más años. Necesitábamos ir ajustando en estos primeros 3 años, como ahora nos explicará también un poco más Salvador, hacer algunos ajustes en la herramienta que nos pueda ayudar a darnos lo que nos estáis pidiendo, a daros lo que nos estáis pidiendo. Entonces, queremos cada año seguir incorporando a gente. Este año, como os decíamos, hemos tenido una gran participación de la alta empresa, sobre todo las empresas del IBEX. Queremos que el resto de empresas, tanto gran empresa, mediana y también más pequeñas, quieran entrar en este proceso y seguir mejorando los resultados de la herramienta. Porque una de las cosas que nos pedisteis era tener un reporte personalizado. ¿Por qué hacemos énfasis? Los 3 creo que hemos hecho énfasis en este tema, porque era muy importante. No queremos, esto no es una investigación para nosotros, yo creo que es más bien un diagnóstico para vosotros. Es la manera, lo que hemos hecho es toda la batería de políticas que hemos encontrado en todo el mundo, ponerlas en una herramienta muy ágil de sí y no, para ver, anda, pues esto no lo estoy haciendo y a lo mejor me compensa hacerlo. Es mucho más quizá un mapa para que cada empresa se encuentre y vea qué políticas se pueden estar haciendo y que quizá no esté haciendo, o qué políticas se está haciendo que las demás también están haciendo, y hacer luego una comparativa entre sectores. Entonces, esto se hacía de manera natural en la herramienta, pero muchas empresas pidieron que querían poderse bajar un informe personalizado de cómo está su empresa en gestión de la diversidad, en gestión de la innovación y en la gestión conjunta de las dos, y también cómo estaba su empresa en relación con su sector o en relación con su tamaño, que son las cosas que medimos. Y quizá aquí, Salvador, nos puedes decir algunas de las novedades que tenemos para este año. Como primicia os vamos a dar las novedades que tenemos para la herramienta en este año.
Hay algunas primicias como sabéis, lanzamos la nueva versión de la herramienta justo ayer y hay algunas primicias muy interesantes. La primera de ellas la acaba de plantear Celia y es la posibilidad de que las compañías que participéis os descarguéis, y voy a utilizar un término muy técnico, ¿no? Pero es un auténtico cuadro de mando integral de cómo estáis en relación con la diversidad, la innovación, la inodiversidad y sus distintas dimensiones. Además, no simplemente se trata de daros unos índices o unos datos agregados, es que os damos la comparativa con empresas de vuestra misma dimensión, lo cual es tremendamente interesante. Luego, en el propio uso de la herramienta, hemos mejorado algunas cosas. Los participantes de ediciones de la primera edición, una de las cosas que más nos plantearon era, o que más nos recalcaban, era que la herramienta en sí es un proceso de reflexión. A medida que vas completando y vas tomando decisiones, te vas dando cuenta de en qué puntos en este momento están en el foco de tu compañía en términos de inodiversidad, pero también, como comentaba Celia, de una forma muy importante, empiezas a ser consciente de cuáles son tus puntos ciegos, de cosas que están haciendo otras compañías, pero que quizás tú nunca te hubieras planteado. Entonces, hemos reforzado en la definición de las propias cuestiones y en cómo evoluciona la herramienta, hemos fortalecido ese componente de proceso, esa oportunidad de, mientras completas de una forma muy sencilla el cuestionario, te planteas un proceso de autorreflexión sobre qué tienes y qué no tienes en tu compañía en términos de inodiversidad. Además, hay otro elemento importante y ese tiene que ver con la ambición del proyecto. Los resultados comparativos, y podéis acceder al estudio, vais a ver que son muy interesantes, pero nos hemos dado cuenta de que nos hace falta una cosa muy interesante, y es comenzar a tener o a desarrollar una ambición internacional. Y de hecho, por primera vez, la herramienta está disponible tanto en español como en inglés. Y eso nos va a permitir empezar de una forma tímida y después de una forma mucho más potente, poder empezar a hacer comparativas internacionales y poder saber cómo están las empresas de nuestro país en relación con otras empresas de nuestro entorno, lo cual es tremendamente relevante. Y finalmente, como comentaba Celia, la inodiversidad es un viaje. Y en esas mejores prácticas que hemos ido añadiendo cada año, o que identificamos el primer año, por su propia naturaleza, las compañías, las organizaciones van descubriendo nuevos mecanismos, van desarrollando nuevas políticas. Y este año hemos hecho un esfuerzo muy interesante en añadir algunas de esas nuevas políticas que han aparecido y enriquecer así ese mapa, como comentaba Celia. Es decir, el mapa de la inodiversidad, afortunadamente, tiene cada vez más jugadores, tiene cada vez más formas de jugar, tiene cada vez más herramientas, más políticas de las cuales podemos beneficiarnos, y nos parecía muy importante incorporarlas. Y por último, y enlazo en este punto con lo que comentaba María Eugenia al principio de esta presentación, nos ha parecido obligado en este año incorporar una serie de preguntas que nos van a permitir saber cómo nuestras organizaciones están afrontando la crisis COVID desde el punto de vista de la diversidad, desde el punto de vista de la innovación y desde el punto de vista de la inodiversidad. Porque, bueno, estamos, y es una opinión muy a priorística, ¿no? Pero estamos seguros de que la conciencia de lo relevante que es la innovación, de lo relevante que es la diversidad y un esfuerzo conjunto, bueno, pues la actual crisis COVID y la necesidad de reinventar muchos modelos de negocio y de encontrar nuevas formas de ser competitivos, en el fondo, y es un efecto, bueno, pues que es un efecto positivo dentro de la situación tan dura que nos está tocando vivir, ha hecho que muchas compañías incrementen de forma enorme sus esfuerzos en la gestión de la innovación, de la diversidad y la biodiversidad. Es decir, desgraciadamente, al igual que el COVID, hace que algunas empresas hayan abordado lo que llamamos la segunda ola de la transformación digital, quizás empezamos a vislumbrar que la crisis COVID lo que ha hecho es generar una segunda ola de apuesta por la diversidad y la innovación. Con lo cual, bueno, pues es un mensaje que nos debe introducir un componente de esperanza en cómo se va a comportar el tejido productivo de nuestro país en los próximos años. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias Salvador, Celia, por presentarnos los resultados del primer estudio y darnos un poco, bueno, los detalles de esta segunda edición que acabamos de lanzar. Os comento que los resultados y también todo lo que tiene que ver con el segundo estudio está en la página web tanto de Fundación Diversidad como también del Centro de Diversidad del IE. Ahí encontráis toda la información que necesitáis.
También para cualquier duda nos podéis escribir a innodiversidad@fundaciondiversidad.com y con todo gusto os apoyamos con todas las dudas que tengáis. Tenemos unos 10 minutitos para contestar algunas preguntas, entonces me voy a lanzar. Primero, Celia, hay dudas en relación a la diversidad cognitiva. ¿Qué es lo que incluye, además del coeficiente intelectual? Llama la atención también que el pensamiento crítico solo se ha tomado en cuenta en un 22%. ¿Qué significa? ¿Que hay alguna explicación? Y en general, ¿cómo plantearse la medición de la diversidad cognitiva en una empresa? Una empresa que no se ha enfrentado a este tema, ¿por dónde podría empezar? Son varias preguntas que traté de incluir en una porque van relacionadas a la diversidad cognitiva. Adelante, Celia. A ver, y luego, Salva, si quieres, sigues tú, que también estás muy interesada en la diversidad cognitiva. Fundamentalmente, yo creo que casi todas las empresas ya han entrado. Yo recuerdo, en todas las empresas que he trabajado, el primer día me hicieron test, y en esos test hablaba tanto de liderazgo como de mi tipo de pensamiento. ¿Cuál es la cuestión? Que no siempre se utiliza luego a la hora de componer equipos, y sobre todo a la hora de valorar si el equipo funciona mejor con mayor o menor diversidad. Eso es, yo creo, que el paso adelante, que en algunas empresas en concreto hemos hecho análisis muy exhaustivos justamente de cómo esa diferente diversidad en cada uno de los equipos daba una serie de parámetros. No se trata de clasificar a la gente según sea de una diversidad cognitiva disruptiva o lineal, o tenga una capacidad analítica lineal o no. Sin embargo, lo que sí que interesa es todos esos test que se han hecho en recursos humanos. De alguna manera, una persona que está gestionando un equipo puede ir valorando, a ver, pues en este tipo de producto necesitaríamos más personas con un pensamiento crítico, menos personas con un pensamiento diferencial. ¿Cómo se mide? Tenemos todo tipo de test que miden justamente el tipo de liderazgo, el tipo de personalidad. Creo que todas las empresas han hecho un test, aunque sea del MBD, que estuvo muy popular en algún tiempo, cualquiera de las derivadas de Carl Jung, que es sobre el tipo de personalidad de la gente, en la cual se basan muchos de estos test. Eso lo tenemos y eso se realiza en casi todas las empresas. La cuestión es qué utilidad le damos. Creo que sería... Y en ese sentido no se trata de medir, como plantearía el cociente intelectual, un tipo de inteligencia específica, que es fundamentalmente la racional lingüística, sino que aquí estamos hablando muchísimo de básicamente cuál es el efecto de distintos modelos mentales dentro del funcionamiento de los equipos. Esos modelos mentales se reflejan en hasta qué punto podemos pensar fuera de la caja, que es en el fondo una forma muy interesante de ver el pensamiento crítico, o podemos ver esos distintos modelos mentales en distintos modelos de liderazgo, que es algo que medimos habitualmente en las compañías. Entonces, el concepto cognitivo no es el concepto cognitivo tradicional en psicología, sino que es un concepto cognitivo dentro de cómo los equipos son capaces de adquirir información, cuestionar asunciones previas y transformar eso en acción. Muy bien, muchas gracias. Sigo contigo, Salvador, en relación al papel también que juegan las nuevas tecnologías en la innovación. Preguntan si incluye también o si está presente la inteligencia competitiva y la vigilancia del entorno. Y si eso generalmente se hace in-house o desde fuera. Bien, ahí hay modelos muy distintos porque nos encontramos con modelos de vigilancia competitivas muy diversos. Hay compañías que se han dado cuenta de que esa inteligencia competitiva es muy relevante y por su dimensión y por lo específico del tipo de vigilancia competitiva que tiene que desarrollar, lo desarrollan in-house. Digamos que si hablamos de modelos muy especializados, se suelen desarrollar dentro de las propias compañías. Y además se desarrollan de una forma muy interesante, ¿no? Y haya habido un cambio de modelo drástico. Y es fundamentalmente que en vez de estar, digamos, estar presentes en los foros tradicionales donde teóricamente se genera el conocimiento, cada vez más se está adoptando una visión de estar presente en el ecosistema. Es decir, si yo soy un banco, por ejemplo, antes estaba presente en congresos donde se hablaban de los nuevos modelos cuantitativos en finanzas. Ahora, por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que un modelo muy eficiente de vigilancia competitiva
es estar presente en aquellos foros donde se juntan y donde se encuentran las compañías fintech. Entonces, ahí ha habido un cambio muy, muy interesante de modelo. Y la vigilancia competitiva, me vais a pedir el término externalizada, sigue siendo muy utilizada fundamentalmente por las grandes compañías, donde acuden pues, a jugadores tradicionales como son las grandes consultoras que tienen, digamos, mecanismos de escucha globales que pueden resultar muy, muy interesantes. Pero en la medida que vamos hacia contextos más específicos, nos encontramos con que esa vigilancia competitiva cada vez más se asume dentro de las compañías, pero de una forma nueva. Es estando presente en el ecosistema de innovación asociado a esas compañías. Muy bien. Vuelvo contigo, Celia. Hay varias preguntas relacionadas con la diversidad étnica, racial, religiosa. Es verdad que no está tomada en cuenta en la parte demográfica, sino que en la parte experiencial. A veces eso genera un poco de ruido, si ahí nos puedes explicar. Y de una vez también preguntarte qué pasa con la discapacidad intelectual, si esa también se ha incluido y de qué manera. Y por último, porque hay varias preguntas, trato de resumirlas, si también hay una evaluación de alguna manera de cómo estas diversidades pues interseccionan, ¿no? Si hay una mirada como interseccional también desde la herramienta de qué significa ser mujer mayor y tener discapacidad, por ejemplo. Gracias. Vamos a ver, en primer lugar es verdad que nos planteamos, y como sabéis, parte de los socios era la Fundación Alares, que justamente es su gran especialidad, todo tipo de discapacidades. Estuvimos mirando y planteándonos cómo hacer estas preguntas, porque como os digo, no es un cuestionario abierto. No se trata de hablar de diferentes modelos o cómo cada empresa relaciona estos modelos. Necesitábamos hacer un cuestionario que fuera muy ágil y que fueran políticas, tú dime sí o no, y sí o no si las estás gestionando o no las estás gestionando. Entonces, en ese sentido, la primera que nos planteó problemas fue lo que habéis justamente comentado de toda la diversidad racial o étnica. Como sabéis, la ley española no permite preguntar cuestiones raciales o étnicas. Está prohibido por la legislación española y europea continental. Entonces, como primera opción no podíamos preguntar, puesto que estaría prohibido preguntarle a tu población qué tipo de raza o etnia tiene. Entonces, al estar prohibido no se puede medir. Entonces, por eso nos planteamos que la mejor manera era incluirlo como dentro de las experiencias culturales que pueden tener las diferentes personas. Es una manera que sí que podemos medir en cuántos países has vivido o cuántos idiomas hablas. Como sabéis, solamente en Estados Unidos y en Inglaterra se puede medir tanto la raza como la etnia de los trabajadores. Serían los dos únicos países que se puede hacer y nuestro índice fundamentalmente era centrado en la Europa continental y en España en el primer paso. Eso sería. En cuanto a la discapacidad intelectual, lo que hemos hecho es tratarlo a través de diferentes preguntas. Entonces, no hablamos, como os digo, no es un cuestionario abierto, entonces se habla de diferentes políticas y las empresas nos dicen si, en un primer lugar, si hay atención genérica a la discapacidad, si hay una empresa, si en la empresa se presta atención, si hay un departamento, si se tiene eso dentro de la agenda, y luego qué tipo de políticas se están haciendo para la inclusión de esas diferentes capacidades. Pero no hemos entrado, eso es cierto, que lo podríamos hacer en una nueva recomposición del vídeo en cada una de ellas. Lo hemos preguntado de una manera genérica, si hay políticas y si esas políticas se miden. Pero es cierto que sí que se podría quizá incluir esos parámetros en un tercer nivel. En cuanto a la interseccionalidad, es verdad que tampoco lo hemos preguntado. Aquí lo que nos interesa, más que saber la interseccionalidad, que sería como un grupo aparte de algún tipo de trabajadores que tengan no solamente un tipo de diversidad, sino varios, y cómo se relacionan en, pues eso, ser mujer de una etnia determinada o de... Quizá lo que nos planteábamos mucho más, pusimos esos 4 parámetros porque eran los que más se desarrollaban dentro de las empresas, y sí es posible que una vez que llega un grado de madurez se pueda quizá preguntar esa interseccionalidad de un tipo muy concreto de trabajadores dentro de la propia empresa. No sé si eso responde a la pregunta. Pero estamos siempre abiertos a nuevas innovaciones y mejoras. Muchas gracias, Celia.
Bueno, quedan 4 minutitos para cerrar este webinar. Hay muchas más preguntas. Somos 200 personas que estamos participando el día de hoy en este webinar, entonces va a ser imposible contestarlas todas. Os vuelvo a dejar el email para que nos las planteéis posterior a este webinar y vamos a tratar de dar respuesta. Es innodiversidad@fundaciondiversidad.com. Y ahora, para cerrar, está con nosotras Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Premios Princesa de Asturias. Teresa, muchas gracias por acompañarnos y por dar un mensaje de cierre. Y muchísimas gracias a todas y a todos por haberos conectado y participar a esta sesión, que ha sido, desde mi punto de vista, súper interesante, como siempre cuando hablamos de estos temas de diversidad e innovación. Muchas gracias. Teresa, adelante. Muchas gracias, Sonia, y a mis compañeros de pantalla y a todas las personas que nos estáis escuchando. Celia, Salvador, yo había leído el estudio, pero escucharos a vosotros es muchísimo más interesante y mucho más motivador, os diré. O sea que enhorabuena. Yo quiero dar las gracias a la Fundación Diversidad, a Javier Benavente y desde luego a COE y al Instituto de Empresa por este impulso al proyecto y por habernos invitado a la AED, la Asociación Española de Directivos, que es a quien yo represento en este webinar, a participar. Para la Asociación Española de Directivos, estos dos conceptos que se están manejando, la diversidad y la innovación, son esenciales y forman parte realmente de nuestro AED, por varios motivos. Estamos cumpliendo 25 años, la idea de la asociación la impulsó Isidro Fainé, como digo, hace 25 años. Somos una asociación de directivos, una comunidad de directivos de empresa y otras organizaciones, y con un perfil muy diverso de formación, de sectores, de territorios, de edades, de perfiles. Entonces, esa riqueza que proporciona la diversidad está presente en nuestra asociación desde que nacimos. Segundo, porque efectivamente queremos ser un modelo de liderazgo en que estos conceptos tienen que estar necesariamente presentes. Otro día leía una cita de Havel de hace un montón de años que decía: las cosas cambian tan rápido que no nos da tiempo ni asombrarnos. Si hubiera dicho el año pasado, no sé ya cómo lo habría formulado. Y en tercer lugar, porque nosotros aplicamos esos criterios internamente para orientar nuestra actividad asociativa hacia lo que requiere la actualidad, lo que requieren las empresas. Indudablemente, para tener empresas productivas, creativas, son criterios que hay que manejar, principios que hay que manejar, y esta medición me parece absolutamente fantástica. Quiero terminar, y no quito ni un minuto más, citando a un premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, Pedro Echenique, físico, que hablando de esto, de los dos conceptos que en el mundo de la ciencia, tanto básica como aplicada, están tan presentes y son tan imprescindibles. Hicieron una ponencia hace poco: las personas, todo el mundo lo dice, pero pocos lo practican de verdad, y sus relaciones son la clave del éxito. El conocimiento y la tecnología se pueden comprar, el comportamiento no. La innovación se basa en el comportamiento de las personas y ello requiere inteligencia emocional, además de, no en vez de, conocimiento. Aquí está la diversidad, indudablemente. Desde la AED os queremos invitar a poneros en contacto con nosotros para todo lo que queráis. Y muchísimas gracias. Y yo creo que personalmente me voy a apuntar al índice porque me interesa para que mi organización mejore. O sea que, María Eugenia, hablaremos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias y buena tarde.